Consultorio de herencias, 25 minutos y llegamos a las 11 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Hoy vamos a hablar del fideicomiso con Itziar Pernía, socia, directora de Legal por Naturaleza. Itziar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu fin de semana? Muy bien. Ha sido un fin de semana intenso, pero de ocio total. Bueno, me alegro. Además con un poquito de sol, o sea que fenomenal. Bueno. Un poco de cambio. Hoy vamos a hablar del fideicomiso y del trust. ¿Lo llamas así? Así es. Me lo pones cada vez más difícil. Parecido, pero no igual. No igual. Bueno, vamos a reposar. Le recuerdo a los oyentes 915331851, teléfono para que vayan marcando y planteando sus dudas. 609-2247-16 y saben que tienen el chat de Capital Intereconomía, de Radio Intereconomía, en nuestro canal de YouTube. Enseguida voy contigo, pero antes estamos muy pendientes de las últimas horas, informaciones. Esta mañana les contábamos a nuestros oyentes el dato de crecimiento económico en Japón. Japón esquiva la recesión, pero sin embargo los datos no han sido muy bollantes. Pues bien, la primera ministra de Japón, Takaichi, acaba de reunirse con el jefe de su banco central. Ha sido el primer encuentro desde su victoria aplastante en las elecciones. Las miradas están puestas en lo que ha dicho, pero no parece que le haya pedido nada sobre los tipos de interés. ¿Cómo ha ido la reunión? ¿Que se ha desvelado? ¿Qué sabemos, Eva Villanueva? Pues, Susana, lo que parece que Katsuo Ueda no ha recibido son presiones por parte de Sanae Takaichi para mover los tipos en un escenario u otro, en un sentido u otro, quería decir, en claro contraste con lo que pasa al otro lado del Atlántico con todavía Jerome Powell y con Donald Trump. Katsuo Ueda y la primera ministra Sanae Takaichi se han reunido, encuentro bilateral, como decías, el primero desde que la primera ministra venciera de manera aplastante, y ese escenario de encuentro podría haber servido como escenario para discutir los planes del Banco Central de subir los tipos de interés. Una reunión que se produce, como dices, en medio del crecimiento anémico de la economía nipona y en medio de especulaciones sobre que el aumento del costo de la vida, impulsado en parte por la debilidad del yen, puede sentar yenes en enero. Hoy ya apreciado está en el 153,46 frente al dólar. Bueno, ahí el cambio yen-dólar, y hemos visto que el Nikkei de Tokio esta madrugada terminaba con recortes muy moderados del 0,24%. Ha quedado para la sesión de esta madrugada en 56.806 puntos. Bueno, vamos al lío. El lío es este consultorio de herencias, de testamentos. Hoy me decías, Itziar, que nos vas a hablar del fideicomiso y del trust. Vamos a empezar por la primera lección. Fideicomiso, ¿qué es? Bueno, yo lo entiendo como una herramienta de protección familiar. Vale. El fideicomiso consiste en que el testador deja los bienes a alguien, pero con la obligación de que posteriormente pasen a otra persona que será la beneficiaria. Es lo que llamamos en derecho la sustitución fideicomisaria. Vale, ¿y el trust? El trust es parecido a nuestro fideicomiso español dentro del sistema anglosajón. En el trust hay una persona que es la constituyente que transfiere los bienes a otra persona que es el trustee para que los administre en beneficio de un tercero que va a ser el beneficiario del trust. Vale. ¿Me puedes explicar, o sea, es lo mismo el trust anglosajón con el fideicomiso español? No, es algo parecido, pero bueno, vamos a intentar compararlos para entenderlo mejor. Y yo para esto partiría de un ejemplo, ¿no? Que siempre parece que queda más claro. Por ejemplo, unos padres tienen una serie de bienes, unas viviendas, inversiones, cuentas bancarias, y quieren asegurarse de que sus hijos reciban todo este patrimonio cuando sean mayores de edad. Pero no quieren dejarlo en manos de un solo hijo como administrador, bueno, pues porque pueden arriesgarse a que lo malgaste. Pues en este caso pueden crear un trust. Ellos transfieren los bienes al trustee, que es quien los administra, hasta que los hijos, por ejemplo, cumplan determinada edad o cumplan determinadas condiciones. Entonces así protegen la herencia para evitar conflictos. Y en esta comparativa, bueno, pues el trust anglosajón se desarrolla en países pues como Reino Unido, Estados Unidos, y supone una separación real de la propiedad. ¿Por qué? Porque el trustee
ostenta la titularidad formal y puede constituirse en dos momentos, o sea, en vida, sea inter vivos, o en testamento, ¿no? Mortis causa, cuando se abre el testamento porque ha fallecido la persona que los transfiere, pues es cuando se pone en marcha. Opera bien en planificaciones internacionales, de herencias internacionales, y tiene flexibilidad porque puede ser revocable o irrevocable si se dan ciertos condicionantes. Sin embargo, la sustitución fideicomisaria solamente se puede disponer en testamento. El fiduciario, que es quien adquiere la herencia con la obligación de conservarla y transmitirla, sería esa primera figura del fideicomiso, y el fideicomisario tiene un derecho, pero bueno, es una expectativa, ¿no? Porque se tiene que cumplir una condición que normalmente coincide con el momento del fallecimiento. Y lo que hace es, bueno, proteger esos bienes familiares, los protege dentro de una familia, protege a menores, a personas vulnerables, y tiene también ciertos límites como las restricciones de legítima. Y el invitado que está en todas las salsas, aquí también está. También sabía, digo, qué raro que Susana no me haya preguntado aún. A ver, Hacienda, ¿cómo tributa esto? Bueno, vamos, dímelo claramente. Pues a ver, pues como siempre, el impuesto respiro. Sí, el impuesto de sucesiones y donaciones. O sea, eso no hay quien... Nada, no lo podemos evitar de ningún... esquivar. Nada, ahí siempre está. Y luego están las interpretaciones que hace Hacienda. Por eso, bueno, ahora vamos a hablar del trust. Hay que tener muy claro por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, ¿no? Pero bueno, el fideicomiso tributa en el impuesto de sucesiones, tanto para el fiduciario como el fideicomisario, pero en dos momentos distintos. Entonces, la persona que nombran para que pueda conservar y administrar los bienes, tributa en el impuesto de sucesiones como si fuera un heredero de pleno derecho y recibo los bienes para mí. No, realmente no es así. Recibo los bienes para administrarlos, conservarlos, pero yo los voy a transmitir en otro momento, ¿no? Que coincidirá probablemente con el momento del fallecimiento. Y luego el fideicomisario, que es el segundo heredero, vuelve a tributar cuando recibe esos bienes, porque para ojos de Hacienda se considera que es una nueva adquisición por sucesión, aunque esté todo dentro del mismo proceso. Eso para el fideicomiso. Vale, ¿y el trust también? El trust. Aquí no se esquiva nada. No, porque el trust en España, como no tenemos una regulación específica, ¿no? Nuestro fideicomiso o sustitución fideicomisaria está regulada en el Código Civil, pero el trust no. Entonces, Hacienda lo puede tratar bien como una donación, bien como una sucesión. Pueden entender que el trust sea revocable o irrevocable y entonces genera obligaciones distintas. Cuando el trust es revocable, entiende que esa persona, ¿no? Ese constituyente mantiene el control, puede generar incluso obligaciones en el IRPF o en el impuesto de patrimonio. Y cuando es irrevocable, puede ser una donación si hay un desplazamiento de patrimonio intervivos o una sucesión cuando ya se ha producido el fallecimiento. Entonces, puede operar bien para herencias internacionales, pero yo ahí pondría el acento en el momento que hacemos testamento. Vale. Hablamos muchas veces de los testamentos que se pueden formalizar con legislación de otro país a elección del testador. Esto es correcto, pero hay que tener en cuenta qué legislación quiero aplicar, cómo opera esa legislación y qué va a entender la Hacienda española, ¿no? Si esa persona fallece aquí y empieza a desplegar efectos ese testamento, porque ellos pueden entender que hay una doble imposición tributaria. O sea, tienes que hilar muy fino. Mucho. Vale. ¿Me puedes poner algunos ejemplos, o sea, algunos escenarios fiscales del trust aquí en España? A ver, una sociedad puede ser titular de un trust, ¿no? Y eso yo creo que puede ser una piedra de toque importante, ¿no? Para valorarlo. ¿Por qué? Porque el trust, como hablábamos, en cuanto al tema de la tributación, Hacienda lo puede entender como donaciones, como sucesiones, dependiendo cómo esté constituido, y luego quiénes son los titulares de ese trust, porque el fideicomiso o la sustitución fideicomisaria está pensado históricamente para hacer sucesiones entre personas físicas, aunque al final una beneficiaria pueda ser una sociedad. En el trust, incluso sociedades pueden ser las constituyentes, las administradoras y las beneficiarias. Vale, o sea que está más restringido en el fideicomiso. Claro, sí. Yo creo que
en cierta manera nos da seguridad jurídica, porque el que esté regulado en el Código Civil, cuáles son las figuras, ¿no?, que actúan en el fideicomiso y cómo lo entiende Hacienda, es para mí súper importante, ¿no? La fiscalidad en las herencias, que a veces la pasamos un poco de soslayo. Y en el trust, normalmente, y sobre todo en herencias internacionales, pues las personas implicadas piensan, no, ahí está más protegido y a España le da igual, y no entienden que España va también a opinar, y como no tiene una regulación específica, lo van a entender, lo van a intentar atraer a nuestro momento, a nuestro sistema, ¿no?, a nuestro fideicomiso. Vale. Voy a ir con los oyentes. 609 22 47 16. Empiezan a entrarme algunas consultas. Dice: mi hija se casó hace un año y su padre y yo le hemos pagado los gastos de la boda, pero no lo hemos reflejado en ningún sitio. Ahora queremos darle a nuestra otra hija el mismo dinero que nos hemos gastado en la boda de su hermana para la entrada del piso. ¿Cómo podemos hacer para que las cosas queden claras entre hermanos y para no tener problemas con Hacienda? Vale, bueno, pues como ya el tema de la boda ha pasado, podrían regularlo con una donación de metálico. Claro, esa donación de metálico... Eso antes de la boda habría que haberlo hecho. Sí, yo si me hubieran preguntado hubiera aconsejado eso, más que nada porque tienen otra hija a la que quieren tratar por igual. Entonces a esta segunda hija le quieren dar dinero para un piso, van a hacer una donación de X que van a documentar. Yo lo haría en documento público porque van a tener que pagar ese impuesto de donaciones, aunque sea mínimo la carga fiscal. Y para la hija a la que le han pagado la boda, pues yo igual haría una donación de metálico. Lo que pasa es que lo haría también a fecha actual, porque hay que tener en cuenta que desde que formalizamos una donación, documento privado, documento público, tenemos 30 días para presentarle a Hacienda la liquidación del impuesto. Entonces, bueno, pues no hay necesidad de pagar un recargo, pero por lo menos las dos están equiparadas. Para sus padres pues les dará tranquilidad y, por supuesto, reflejar si es colacionable o no colacionable, es decir, les damos este dinero y cuando llegue el momento de la herencia no hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, nunca se sabe qué puede pasar en ese momento. Entonces, yo le diría a estos padres que reflejen en el documento de la donación cómo quieren que sea, colacionable o no. Vale. Mira, me entra otra consulta a través de audio. Vale. Buenos días. Una pregunta. Si yo soy heredera mientras viva de un piso, pero este piso está cuando yo fallezca para los descendientes de la persona que me lo ha dejado a mí, yo puedo ahora disponer de él en venta o en alquiler. Vale, a ver, me suscita duda porque me dice, soy heredera de una vivienda de alguien, entiendo que no, con el que no tiene ninguna relación, pero si yo fallezco, los herederos serán los descendientes de este señor. Eso me suscita duda porque si este señor del que está heredando tiene descendientes, la legítima es para ellos, con lo cual sí, yo puedo disponer, pero tendré que respetar la legítima de esos descendientes. Esa sería mi opinión sin conocer más detalles sobre esta pregunta. Vale. Mira, me entran más consultas, 609 22 47 16. Dice, a ver, ¿cómo aconsejas transmitir por vía testamentaria una empresa o un negocio a uno de los hijos cuando ésta suponga la mayor parte del patrimonio hereditario y pueda afectar a las legítimas de los demás? Toma ya. Esta pregunta tiene mucho tomate. Tiene aristas, sí, a ver. Muchas. A ver, pues primero yo haría un inventario de bienes con todo el patrimonio que tengo. Si esta sociedad comporta la mayor parte, valorarla es súper importante porque lo vamos a valorar al precio o bueno, a lo que dicen los libros contables, pero que sea lo más realista posible. Junto con el resto de bienes, calcular las legítimas para el número de hijos que tenga
Y una vez que estén cubiertas las legítimas, pues esta empresa que se la deje a ese hijo al que desea. Y luego, ¿cómo se la va a transmitir? Es decir, vale. Pues ahí hablamos ya de la sucesión empresarial, ¿no? Familiar. Vamos a mantener el espíritu del negocio, cuál es el proyecto, el objetivo, un consejo de administración, ya algún hijo o este hijo en concreto tiene participaciones sobre la sociedad. Bueno, pues ahí sí que tendríamos que ver con detalle todo el tema societario, pero súper importante cubrir las legítimas de los hijos para que no impugnen ese testamento, porque si no, se va a quedar bloqueado durante mucho tiempo. ¿En qué caso se puede impugnar un testamento? Bueno, pues hay causas tasadas y hay que tener muy claro, eso sí lo aconsejo siempre cuando vamos a impugnar un testamento, que realmente lo sea. Por ejemplo, nos están desheredando en un testamento completamente y no nos dejan la legítima, pues es un motivo de desheredación, no, o sea, un motivo de impugnación. No estoy reconociendo a un hijo que tiene derecho también a ser heredero, al menos con su legítima, pues es un motivo de impugnación. No se cumplen los requisitos de validez, por ejemplo, porque hemos hecho un testamento hológrafo y le damos validez, ¿no?, entre nosotros, pero resulta que no cumple los requisitos, pues ese reparto que estamos haciendo, esa adjudicación de herencia, también sería objeto de impugnación. Y ahí mi consejo siempre es, además del asesoramiento preventivo, no hagamos actos de disposición sobre unos bienes antes de saber que ese testamento es válido, o sea, no hacer actos privados porque a futuro nos pueden traer consecuencias. Es decir, el que en este caso haya impugnado el testamento, si la herencia ya está adjudicada, él va a pedir su parte, con lo cual todo lo que hemos recibido como herederos lo vamos a tener que devolver a la masa hereditaria, y si esos bienes ya no existen, pues bueno, las compensaciones económicas que correspondan. Vale. Mira, otra de las preguntas. Dice, ¿el comodato y o usucapión son las figuras óptimas para que el hijo que reside en una vivienda de su padre se quede? A ver, el comodato es un contrato de uso, pero no otorga ningún derecho. Y yo lo veo como una herramienta temporal. El temporal puede ser 3 meses, 1 año o 10 años, pero no nos da derecho a quedarnos con ello. Y la usucapión, que puede ser ordinaria o extraordinaria, pues necesita siempre de cierto título. Por ejemplo, ha habido un título de compraventa y tenía un vicio en el consentimiento. Hemos estado poseyendo ese bien durante 29 años y queremos hacernos con él, pero lo hemos hecho de una manera pública, pacífica, todo el mundo es conocedor de ello. Bueno, pero yo no lo veo como la mejor opción para que un hijo se quede con una vivienda. Vale. A priori. Vale. Otra de las cosas, dice, ¿existe la posibilidad de desheredar legalmente a un hijo dejando todos los bienes financieros a través de un seguro de vida o un seguro de inversión a un no hijo? Y como está fuera de la masa hereditaria, ¿podría ser una herramienta válida para saltarse la legítima? No lo veo. O sea, uno no se puede saltar la legítima. No. Y no hay ningún camino, ningún atajo, ningún puente para saltarse la legítima. Yo lo veo complicado. A ver, si hay una desheredación justa, pues no habrá legítima. Pero el poner todo en un seguro de vida, es cierto que los seguros de vida tienen beneficiarios concretos y eso es innegable. Si me dejan un seguro de vida, nadie me lo puede arrebatar. Otra cuestión es que si hemos dejado a un heredero forzoso fuera de la herencia, por supuesto que va a impugnar ese testamento y lo que va a hacer es pedir un inventario de bienes. Vamos a imaginar incluso que hemos vendido todo nuestro patrimonio para meter ese dinero en un seguro de vida y que no pueda tocar absolutamente nada. Y menos si se lo dejamos a un no hijo, o sea, es un heredero forzoso. Vale. Y mira, una última, y 55, mira, la madre de 2 hermanos cuyo padre común falleció hace 16 años y dejó testamento con todos los derechos para sus hijos. Ellos vivían en la casa familiar, que la casa familiar se vino abajo. ¿Hay algún derecho sobre la propiedad urbana para alquilar, construir o hacer algo? Pero la casa ya no está. Claro, dice se vino abajo. Vale, a ver, una cosa es el suelo y otra el vuelo. Entonces, yo entiendo que los herederos eran tanto de la construcción
como del suelo. Entonces, si la construcción ya no existe, tendrán un derecho sobre el suelo. Lo que pasa que ese derecho tiene que estar valorado. Vale. Esto, o sea, cada vez nos traes más complejidades. Claro, has visto, cada historia, cada caso es una película. No, una película con un montón de secuelas, de aristas, de subtítulos, de personajes y sí, pero... Claro, cada caso es único. Y puede parecer que a ti y a mí nos pasa lo mismo, pero no. Cuando empezamos a ahondar un poquito en la historia, no. Claro, tú cuando te llega un cliente a tu despacho, entiendo que haces como un mapa mental, eso es como cuando vas al médico, ¿no? Que empiezas con los análisis, pero terminas, oye, mi madre, pero mi abuela, pero es que tengo un primo, pero es que hace 5 años, no, y aquello fue hace 15, pero me hice esta otra prueba, ¿no? Que al final es... Claro, solo tengo una consulta, digo, no, pero a ver, que yo me tengo que situar en la historia, la casa por el tejado, no, por los cimientos. Y claro, muchas veces, en la mayoría de ocasiones, la idea que traen no se corresponde para nada con la idea que se llevan. Claro, y hay muchas cosas mal aprendidas o que pensamos que son de una manera porque las hemos escuchado y luego no tiene nada que ver con la realidad. Sí, hay mucha leyenda urbana y mucho, a mí me pasó y no tiene nada que ver. Para hacerlo bien, desde luego, mi consejo, el de siempre, asesoramiento preventivo y analizar cada una de las situaciones, porque planificar al final es la mejor herramienta. Así que nada, bueno, pues nada, pico y pala, a planificar, a estudiar y a buscar ahí soluciones. Con Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza. Oye, Iciar, mil gracias, cuídate mucho. Igualmente. Y nos vemos la semana que viene. Claro un abrazo. Sí, igual. Adiós.